Vamos a continuar esta serie de clips sobre películas que tratan sobre la educación con el comentario introductorio a una gran película que es Léolo. En la página web pueden descargar un texto más amplio con indicaciones. Este clip, como el resto de clips, lo único que pretenden es servir de introducción a la visualización de la película, no sustituir la visualización de la película. Por lo tanto, haré algunas indicaciones para favorecer esta visualización. Léolo es una película del director del Quebec, un director canadiense, Jean-Claude Lauzon. Jean-Claude Lauzon es, como digo, era del Quebec, es decir, de la parte francófona de Canadá. Jean-Claude Lauzon desgraciadamente solo rodó 2 películas en su vida, bueno, un par de cortometrajes y 2 películas. Una primera película que se llamaba Munzo la noche y que de alguna manera ya introducía un tipo de cine muy curioso, muy personal, que luego dio origen a la película Léolo. Desgraciadamente Jean-Claude Lauzon murió a consecuencia de en el año 1997 a consecuencia de un accidente aéreo. Él pilotaba una avioneta Cessna y junto con su compañera Marie-Soleil Tougatz pues tuvieron un accidente en las montañas del Canadá y fallecieron. Creo que una buena introducción a la visión de Léolo es esta frase del famoso crítico de cine Carlos Bollero. Carlos Bollero ha sido crítico de cine en el diario El Mundo, en el diario El País y en la cadena SER. Es un crítico de cine muy conocido. Dice lo siguiente, voy a leer la cita. Léolo es de las experiencias más fuertes que he tenido en una sala de cine. Léolo no se parece a nada. Es la poesía más desgarrada hecha cine. Bien, es muy cierto. Realmente es una película muy singular que cuesta mucho decir a qué otras películas se parece. Luego haré alguna indicación, pero realmente son parecidos muy, muy remotos. Y por lo tanto, a lo que se invita al espectador es que se deje llevar por esta especie de mundo fantástico que consiste en esta película. Por eso, ya digo, no voy a sustituir la explicación de la trama del Léolo, pero voy a dar algunas indicaciones. La primera indicación es que en la película Léolo aparece jugando un papel fundamental el libro de Régent Ducharme, La Vallée de sa Vallée. No es una adaptación del libro, esto tiene que quedar claro. Es decir, Régent Ducharme era un novelista también quebecois, también del Quebec, que publicó, que redactó esta primera novela y fue publicada por la prestigiosa editorial Gallimard de Francia, cuando Ducharme era muy joven. Fue realmente un acontecimiento que una editorial tan prestigiosa como Gallimard escogiera una novela de un joven escritor canadiense. Régent Ducharme escribió posteriormente más novelas, pero se mantuvo durante toda su vida apartado. No daba entrevistas, no tenía ningún tipo de actividad pública. De hecho, solo se conocen
tres fotos suyas. Un hombre que de una, tal vez de una timidez extrema. Bien, la Vallée de Savalé, que es una novela que podríamos traducir como El Valle de los Desvalidos o de los Avasallados. Bueno, podría tener diversas traducciones esta expresión Vallée, más bien una expresión francesa pero propia del Canadá. Eh, sí que ya nos introduce, bueno, no, ya digo, no, la película no es una adaptación de la novela. Lo que aparece en la película es el objeto libro, es decir, del cual el protagonista dice que solamente le interesan algunas frases, lo que está leyendo, pero no como un argumento, sino frases sueltas. Eh, este elemento lingüístico es muy importante en la película y es la primera cosa que quería señalar. Realmente ya estamos hablando de un autor, Jean-Claude Lauzon, o sea, mejor dicho, el director de la película, la referencia a otra novela que pertenecen digamos a la francofonía canadiense, es decir, a la población del Quebec, a la población que habla francés. Esto va a quedar claro en la película porque los personajes hablan entre ellos, bueno, está doblada al castellano, pero en principio entre ellos hablan en francés dentro de un contexto que es el contexto del Canadá, mayoritariamente anglófono. Ellos estudian inglés y en este mundo de francés e inglés vamos a ver que aparecen, por ejemplo, otra minoría que son unos pescateros judíos que hablan yiddish, hablan judío, aparecen brevemente en la película. Que ellos, por ejemplo, cuando están en clase estudian inglés, pero estudian los países de África francófonos, por ejemplo el Senegal, etcétera. Y además, por eso en algún momento un personaje se refiere a ellos como los franchutes, es decir, como los que hablan francés. Pero además hay todo un juego con el italiano, porque como ya comentaré más adelante, el protagonista se reclama de ascendencia italiana. Y esto hace que la misma palabra, el mismo nombre del protagonista que da título a la película, se pronuncie de manera diferente según sea francés, que sonaría más bien Leolo, que italiano, que sonaría más bien Leollo. Bien, este es un juego, ya digo, lingüístico que va a aparecer a lo largo de la película y que exige que el espectador esté atento a todo este tipo de inflexiones de voz, de registros lingüísticos, etcétera. El segundo elemento es la música. Esto lo tienen más detallado en el texto que les he puesto, pero las músicas que aparecen en la película realmente son muy importantes. Es decir, es bueno que consulten la banda sonora, que se fijen y que vayan viendo la interacción entre lo que se dice en las canciones que aparecen y la acción. Esto pasa, por ejemplo, con las canciones de Tom Waits o de Rolling Stones, o incluso la música romántica cantada por Lorena McCannitt sobre The Lady of Shalott, la dama de Shalott, que es con la que se cierra la película y que es un tema artúrico, vamos, del ciclo de la literatura artúrica, bien conocido y también representado en algunos cuadros. Aquí he puesto, por ejemplo, un cuadro. La dama de Shalott es un tema, ya digo, del ciclo artúrico muy triste, en el que hay una dama recluida en una torre que tiene prohibido mirar hacia Camelot y entonces se dedica en su reclusión a tejer lo que solamente puede contemplar indirectamente por un espejo,
y a cantar, ¿no? Eh, bueno, un día ve por el espejo al caballero Lanzarote, se enamora, pero esto le va a reportar una maldición. Sube a una barca acompañada de sus tejidos y poco a poco muere. Entonces lo que la dama de Shalott contempla no es la realidad pasada por el reflejo y es lo que le permite tejer, por lo que sus tejidos son, podríamos decir, copias de las copias. Suena un poco al mito de la caverna de Platón, pero con un componente trágico. No hay un esclavo que se libera, sino al final aparece la muerte. Bueno, pues algo así sucede con el protagonista de la película. Al final estamos viendo la realidad a partir de cómo la contempla Leolo, que poco a poco se camina hacia el delirio, hacia la locura. Leolo aparece en una familia que, bueno, es una familia muy peculiar, donde bueno, por ejemplo, el abuelo intentará matar a Leolo, Leolo intentará matar al abuelo, y realmente es una familia muy peculiar que a veces coinciden todos ellos en el manicomio. Leolo tiene la idea de que hay algo perverso, algo enajenante, un gen de locura que ha transmitido el abuelo al padre y el padre a los hijos. De esta locura solo se salva la madre. Eh, bueno, y verán ustedes cómo la familia incluso hace una serie de rituales, como por ejemplo el ritual de tomar laxante todos los viernes, que es una especie de ritual religioso. Es decir, el Quebec se distingue del resto anglófono del Canadá por la lengua y por el catolicismo. Entonces estos elementos casi religiosos aparecen reiteradamente en la película de Leolo y hay que estar atentos también a ellos. Bien, la película comienza con algunos toques de humor, pero poco a poco se van matizando hasta que empieza a flotar una atmósfera trágica. El primero es la historia del propio nacimiento de Leolo. Él dice literalmente que así ha soñado su origen. Este es un elemento muy importante porque nos indica que lo que estamos viendo no es la realidad, sino que es lo que acaece o lo que sueña Leolo. Es decir, este universo onírico es el que poco a poco va trazando el director y nos va introduciendo una atmósfera que cada vez se hace más fatal. En ese sentido, la película, al final lo que hemos visto no sabemos si es algo, por así decir, que acaece o es algo que se desarrolla en la imaginación o en los sueños del protagonista. Tiene un cierto parentesco, ya digo, muy remoto, porque es una película muy singular, con obras como El túnel de Ernesto Sábato o películas como Un perro andaluz de Buñuel, que es una película totalmente onírica, muy freudiana, muy psicoanalítica, o Dreams, sueños del director japonés Akira Kurosawa. Bien, hay que hacer también algunas puntualizaciones dentro de este universo que va creando Jean-Claude Lauzon, y donde habita el pequeño Leolo, o donde lo que hace el director es recoger el universo mental de Leolo. Hay diversos momentos de lo que se denomina en cine ruptura del raccord, ruptura de la continuidad. Pero estos momentos son momentos perfectamente esbozados por el director, diseñados por el director. Es decir, muchas veces se denomina ruptura del raccord aquel salto de continuidad en una película
por el que un personaje, bueno, por ejemplo, está bebiendo en un vaso y en una en un frame, en un momento tiene el vaso, por ejemplo, pues vacío y después lo tiene lleno y después vuelve a tener vacío. Estos problemas que da el montaje es lo que se llama una ruptura de continuidad. Bien, aquí vamos a tener alguna ruptura de continuidad, pero hechas por el director, o sea, perfectamente planificadas. Hay un momento en el que el hermano está haciendo ejercicios, hay un traveling circular, inmediatamente el hermano aparece como un joven musculoso. Otro momento, nuestro protagonista está hablando con su hermana en una especie de subterráneo donde se refugia la hermana. Oyen unos pasos en la parte superior y inmediatamente Leulo estará en el cuarto de baño de su casa y el padre estará vigilando la puerta. Quiero decir, hay momentos donde se rompe el récord, pero no porque haya un fallo de continuidad, como suele ser habitual, sino porque el director ha previsto estos fallos de continuidad y por lo tanto son significativos para poco a poco introducirnos en una lógica que es la lógica del pensamiento de Leolo. También el director juega con nuestras expectativas, es decir, él sabe que nosotros hemos visto muchas películas y en las películas, por ejemplo, los buenos acaban venciendo a los malos, y más si son buenos poderosos, ¿no? Bien, lo digo porque hay veces que nosotros estamos esperando que suceda algo, porque es lo que suele suceder en las películas, y el director va a dar un giro al guión, ¿no? Eso también es algo importante para que ustedes vayan registrando en su visión de Leolo. Bueno, la educación está muy presente en la película. No solamente nos interesa la película como una representación de la mente de un joven, de un niño, de un adolescente, que también, ¿no? Es decir, es una representación despiadada del mundo infantil y por lo tanto es muy interesante para futuros personas dedicadas a la educación, sino que además la educación está muy presente, es decir, aparece en la escuela de Leolo, aparecen los compañeros de la escuela de Leolo, aparecen los problemas escolares de su hermano mayor y aparece la figura del profesor de la escuela que no tiene tiempo de preocuparse de sus alumnos y aparece una figura muy interesante que es el orientador, es la figura superior que tienen en la pantalla. Bien, la figura del orientador está encarnada por Denis Arcand, que además de actor ha sido director y a él se deben algunas películas muy notables, también producidas en Canadá, que tiene una filmografía muy interesante. Denis Arcand es el director de una película magnífica que se llama El declive del Imperio Americano de 1986 y, y una especie de continuación de esta película muchos años después que se llama las invasiones bárbaras y que trata del problema de la eutanasia. Realmente una película muy interesante del año, ya digo, 2003. Bueno, pues Denis Arcand en esta película aparece como un orientador escolar, ya digo, y también nos ayuda a reflexionar sobre la educación. Y luego el personaje fundamental, que es una especie de personaje quijotesco que tienen en la parte inferior de la pantalla, que interpretó Pierre Bourgault. Pero Pierre Bourgault se da la circunstancia de que es un actor, escritor, intelectual, digamos, muy proclive a la causa independentista del Quebec, que fue profesor universitario y que dio clases al mismo Jean-Claude Lauzon. Es decir, este personaje quijotesco fue maestro realmente, fue profesor de Jean-Claude Lauzon. Hay que pensar otra cosa. El protagonista de la película es Leolo. Se italianiza el nombre y se hace decir Leolo Lozone,
Pero este Losone es la italianización del francés Lawson, es decir, el protagonista comparte apellido con el director, solo que en un caso es francés, Lawson, y en el otro caso se italianiza como Lawson. Realmente es el hijo del director, en la medida que el director escribe el guión y que dirige la película. Pero en este caso también esta relación es mucho más compleja porque el director lo que está haciendo es representar el universo del niño. Bien, muchas gracias. Les invito a que vean esta auténtica maravilla que es Leoló, pero que la vean y la revean fijándose en todos estos detalles, en todo este universo, en todas las acciones que van a ver, porque realmente todos los símbolos, por ejemplo, pues el símbolo de la luz, del color blanco, etcétera, ¿no? Porque realmente es una pieza magistral. Fue premiada en el Festival de Cannes, en el Festival de Valladolid, que es el festival más, digamos, cinematográficamente más prestigioso de España. No es el que tiene más glamour, el que tiene más glamour es San Sebastián, pero el que sí que tiene más tradición y más nivel, digamos, cinematográfico. Y ya digo, y es una lástima que Jean-Claude Lawson muriera en este accidente casi prematuro, porque hubiera producido una filmografía realmente muy interesante. Muchas gracias por su atención y les invito a que continúen con otros clips de este curso.